Agradecemos la presentación del doctor Lombard. Y bueno, ahora el tema siguiente es la optimización de la respuesta en cáncer de mama HER2 positivo metastásico. El doctor Álvarez tuvo un problema por lo que no pudo viajar, entonces yo haré la presentación. Si me pueden pasar la primera diapositiva, por favor. Como ya es de todos bien sabido, el cáncer de mama HER2 positivo representa una entidad clínica diferente. La prevalencia de esta enfermedad es aproximadamente entre el 15 a 20% de todos los casos y bueno, se caracteriza usualmente por ser una neoplasia con un comportamiento más agresivo, manifestada por tumores más agresivos, con una mayor aneuploidía, mayor tasa de proliferación. Y usualmente estas pacientes al momento del diagnóstico están en etapas localmente avanzadas o metastásicas. También sabemos que los tumores HER2 positivos usualmente tienen una menor expresión o coexpresión de receptores hormonales, una mayor coamplificación del gen de topoisomerasa 2, así como altas mutaciones en PI3K y P53. HER2 pertenece a una familia de receptores de membrana, que es la familia de EGFR, en donde, como sabemos, HER2 está compuesto por un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, que es un dominio tirosincinasa. Para que HER2 se active, lo que requiere para que esta familia se active usualmente requiere un ligando que lo que se va a encargar es de hacer un cambio conformacional que permite la dimerización o heterodimerización con otro receptor de la misma familia. En el caso específico de HER2, bueno, todavía no se sabe cuál es este ligando que lo logra activar, pero sabemos que las pacientes que tienen amplificación o sobreexpresión de esta proteína van a tener una dimerización, heterodimerización activa constante. Y bueno, sabemos que esta heterodimerización u homodimerización lo que va a hacer es activar una vía de señalizaciones intracelulares que a final de cuentas lo que van a hacer es traducirse en un incremento en angiogénesis, mayor proliferación, mayor evasión de apoptosis y mayor supervivencia de estas células. Como ya nos comentó ayer el doctor Lombard, bueno, finalmente el primer esfuerzo terapéutico que se hizo en este escenario fue la introducción de trastuzumab a través de 2 ensayos clínicos, el primero conducido por el doctor Sleiman, el segundo por el doctor Marty, en donde básicamente lo que hicieron fue evaluar la combinación de quimioterapia con trastuzumab, que era el brazo experimental, contra quimioterapia sola. Ambos estudios lo que demostraron de forma consistente fue el beneficio de la combinación de quimioterapia y trastuzumab, tanto en tiempo a la progresión como en tasas de respuesta y supervivencia global. De hecho, gracias a estos estudios, pues es que trastuzumab se llegó a ser un estándar como parte del tratamiento de cáncer de mama metastásico. Estos datos son del instituto, son datos locales. Nosotros incorporamos trastuzumab como tratamiento estándar en el 2007. Lo que nosotros encontramos es que esta diferencia en supervivencia, cuando nosotros logramos incorporar trastuzumab como parte del tratamiento estándar en el manejo del cáncer de mama, en comparación con las pacientes que no recibían trastuzumab. Entonces, como se fijan, la diferencia en supervivencia es bastante significativa, inclusive mayor de la que está presentada en algunas otras series. Sin embargo, bueno, lo que también sabemos es de que no todas las pacientes van a mostrar este beneficio terapéutico a trastuzumab y aún no se conoce cuáles son las pacientes que a priori que van a fallar a trastuzumab y cuáles son las pacientes respondedoras. Se han visto tanto in vitro como in vivo algunos mecanismos de resistencia, sin embargo, estos mecanismos de resistencia a veces no siempre es fácil evaluarlos o contrarrestarlos con algunas estrategias terapéuticas. Lo que nosotros sabemos y lo que se llama como inhibición vertical es que a nivel intracelular puede haber mutaciones de algunas vías, específicamente sobreexpresión de PI3K y pérdida de PTEN, lo que van a llevar a una resistencia a trastuzumab. Sabemos también que a veces la porción extracelular de HER2 puede estar mutada o puede estar truncada y entonces esto lo que evita es de que trastuzumab pueda actuar. Teóricamente el apatinib tiene la ventaja de que puede ser activo aún en las formas truncadas. Y bueno, lo que también sabemos que es otro mecanismo de resistencia es la coexpresión de algunas otras vías de señalización, como la de factor de crecimiento semejante a insulina o receptor de estrógeno, que lo que van a hacer es llevar a una sobreexpresión de las vías de señalización a nivel intracelular.
Entonces, ¿qué estrategias se han diseñado para tratar de vencer estos mecanismos teóricos de resistencia? Bueno, se han evaluado otros anticuerpos monoclonales como pertuzumab, algunas otras moléculas pequeñas diferentes a la apatinib como pueden ser neratinib o afatinib. Se ha evaluado la introducción de inhibidores de mTOR como everolimus. Y bien, bueno, también se han evaluado estrategias como bloquear el proteasoma que teóricamente nos pueden ayudar a mejorar estos mecanismos de resistencia. Entonces, brevemente vamos a comentar algunas de estos estudios. La primera estrategia que se ha empleado es el bloqueo dual del receptor HER2 y bueno, esto basado en esta evidencia preclínica en donde nosotros vemos como a nivel de cultivos celulares, cuando una célula está expuesta a la combinación tanto de trastuzumab como lapatinib, podemos ver que sí hay una disminución en la proliferación celular, a diferencia de cuando las células están expuestas de forma individual a ambas drogas o bien en el grupo control. Entonces, como comentaron ayer el doctor Lombard, el estudio pivote que nos llevó a evaluar la combinación del doble bloqueo trastuzumab-lapatinib es este estudio fase 3, conducido por la doctora Blackwell, en el que evaluó mujeres con enfermedad metastásica, cerca de 300 pacientes, que habían sido ya multitratadas con diferentes esquemas de quimioterapia. La sala autorizó recibir lapatinib o la combinación de lapatinib-trastuzumab. El objetivo del estudio fue supervivencia libre de enfermedad y los objetivos secundarios fue evaluar supervivencia global, la tasa de respuesta clínica y el beneficio clínico. Ahora es importante mencionar que este estudio cuando se diseñó o cuando se presentó tenía varias críticas. La principal era que lapatinib como monoterapia no era un tratamiento estándar para este grupo de enfermas y bueno, lo que se argumentaba es que entonces el grupo control no era el óptimo. Sin embargo, a pesar de esos defectos que pudiese haber tenido en el estudio en su diseño, lo que demostró es un beneficio en supervivencia libre de enfermedad de forma estadística, tanto estadística como clínicamente significativa. Como ya vimos, también este estudio tuvo un beneficio en supervivencia global y sabemos actualmente que este beneficio en supervivencia global está dado básicamente por el beneficio que tiene la población que es receptores hormonales negativos. La otra estrategia que se ha evaluado en este escenario pues es la introducción de pertuzumab. Pertuzumab también, como escuchamos, es un anticuerpo monoclonal, pero que está dirigido a un dominio diferente de la porción extracelular de HER2 y que justamente este dominio lo que hace es, bueno, al bloquearnos este dominio lo que hace es evitar la heterodimerización específicamente con HER1 y con HER3, que son las heterodimerizaciones específicamente con HER3 que se han demostrado que pueden tener una mayor agresividad. El estudio pivote que nos demostró el beneficio de esta doble combinación, bueno, es el estudio Cleopatra, que es un estudio fase 3, en el que se incluyeron aproximadamente 800 pacientes que fueron aleatorizadas de forma 1 a 1 a recibir placebo y trastuzumab y con docetaxel como brazo estándar versus la combinación del doble bloqueo de trastuzumab y pertuzumab más docetaxel. El estudio lo que demostró efectivamente fue un beneficio tanto en supervivencia libre de enfermedad con la combinación de trastuzumab y pertuzumab, así como un beneficio en supervivencia global. Lo que también demuestra el estudio es que finalmente esta doble combinación lo que se asocia es con un incremento en las respuestas objetivas, con un incremento en el tiempo, perdón, en la tasa de control global. Y bueno, como ya todos sabemos también, el estudio lo que hizo fue demostrarnos un beneficio en supervivencia global con una diferencia absoluta de 15.7 meses a favor de la doble combinación de trastuzumab y pertuzumab. En el INCAN estamos haciendo un estudio también para evaluar el impacto del doble bloqueo HER2. Lo que estamos haciendo es evaluar la doble combinación de trastuzumab, lapatinib y docetaxel en primera línea para pacientes con enfermedad metastásica. Nuestro principal objetivo es seguridad y nuestro objetivo secundario es eficacia. El estudio aún está corriendo, por lo que es difícil presentar resultados todavía. Como ya comentamos, bueno, existen otros mecanismos que se han reportado que pueden darnos resistencia a trastuzumab. Uno de ellos era esta forma truncada de HER2 y basado en eso, bueno, es que el lapatinib era un fármaco bastante prometedor. El estudio pivote que nos llevó a la aprobación de lapatinib en enfermedad metastásica es el estudio 151,
en el que se evaluó la combinación de lapatinib capecitabina versus capecitabina sola en pacientes que ya habían sido expuestas a trastuzumab y que habían tenido falla a este tratamiento. El estudio, vale la pena mencionar que los resultados mostrados fueron más bien, el estudio tuvo un cierre prematuro, ya que estos datos demostrados fueron significativamente mejores a favor de la combinación de lapatinib y capecitabina, por lo que un comité externo decidió cerrar el estudio de forma prematura. El cierre prematuro de este estudio lo que nos llevó es a que el estudio no alcanza a demostrar un beneficio en supervivencia global por la falta de poder estadístico y lo único que tenemos es un beneficio en supervivencia libre de progresión. Entonces, lo que demuestra este estudio es que básicamente este tiempo a la progresión se duplica cuando se utiliza lapatinib y capecitabina en comparación con capecitabina solo. Como les comenté, no hay impacto en supervivencia global. TDM1 es un fármaco que se ha venido utilizando también con el beneficio teórico, como ya vimos, de que al estar unido a estas moléculas de quimioterapia nos va a ayudar a vencer la resistencia también que puede estar intrínseca a tamoxifeno. Como nos explicó también ayer el doctor Lombard, bueno, es la molécula de trastuzumab que tiene unidas 3 moléculas de emtansina y que están unidas por un linker específico. Este linker tiene la característica de que permite que el lisosoma pueda degradarlo y liberar las moléculas de quimioterapia, pero le da la suficiente estabilidad como para que cuando TDM1 esté circulando en sangre no sea degradado y pues no veamos esta toxicidad sistémica. Además, se conserva el mecanismo de acción de muerte celular mediada por anticuerpos, por lo que es un fármaco bastante eficaz. El estudio Emilia es el estudio fase 3 que confirmó el beneficio de TDM1 en enfermedad metastásica, incluyó 980 pacientes que ya habían recibido trastuzumab y que habían tenido falla al mismo. Y algo importante es de que el estudio Emilia incluyó pacientes que se consideran refractarias a trastuzumab, es decir, pacientes que habían progresado antes de 6 meses o durante los primeros 6 meses de haber estado expuestas a trastuzumab. De hecho, una de las apuestas es que en ese subgrupo de pacientes la lapatinib podía ser mejor porque eran pacientes que tenían ya resistencia intrínseca a trastuzumab. Sin embargo, esa hipótesis no fue comprobada y lo que demostró el estudio Emilia es un beneficio en supervivencia libre de progresión estadísticamente significativo y en el análisis interino lo que también nosotros vemos es un beneficio en supervivencia global. El TDM1 se asocia, o lo que nosotros vemos también es de que se asocia con una mayor tasa de respuestas objetivas y que esta tasa de respuestas objetivas se asocia con una mayor duración de la respuesta del tratamiento. También, como vimos ayer, el estudio Teresa es un estudio que confirma este beneficio de TDM1 en enfermedad metastásica. El estudio Teresa, a diferencia de Emilia, incluyó pacientes que habían recibido más líneas de tratamiento y bueno, el comparador fue el tratamiento de elección médica, por lo que algunas pacientes tenían lapatinib o el mismo trastuzumab. Y bueno, finalmente lo que confirma Emilia es un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión. Como también vimos ayer, aún no alcanza todavía el tiempo de seguimiento para que nosotros veamos un impacto en supervivencia global, sin embargo parece que hay una tendencia a demostrar este beneficio. Ahora también como hemos visto, el cáncer de mama HER2 positivo, hormonosensible, parece ser que es una entidad clínica con un comportamiento clínico diferente a lo que tradicionalmente habíamos visto. Se realizó un metaanálisis de 11 bases de datos en donde lo que nos arrojan los autores es que efectivamente los tumores HER2 positivos, hormonosensibles, tienen una expresión génica diferente. Básicamente nosotros lo podemos ver aquí en este dendrograma. Los pacientes que son receptores hormonales positivos tienen una expresión génica completamente diferente y esta expresión génica completamente diferente, como también lo vimos en los estudios de neoadjuvancia, se asocia a porcentajes de respuesta patológica completa diferentes. Como nosotros podemos ver de forma consistente en NeoAlto, en Sphere, Cherloff o Yepar-Quinto, las pacientes hormonosensibles tienen menos tasa o menos probabilidad de respuesta patológica completa en comparación con las pacientes receptores hormonales negativos. Se ha especulado que bueno, esto tiene que ver porque la vía de receptor de estrógeno lo que hace es activar vías alternas de proliferación y de evasión de apoptosis que no se alcanzan a bloquear solamente con el trastuzumab.
Entonces, para evaluar esta estrategia terapéutica, básicamente tenemos dos estudios, el TANDEM, que es el primero que evaluó la combinación de anastrozol y trastuzumab versus anastrozol solo en pacientes con enfermedad metastásica. Este estudio evaluó en primera línea de tratamiento. Y ahora, como este estudio permitió el cruzamiento de brazos, bueno, este estudio tampoco nos permite evaluar el impacto que tiene esta combinación en supervivencia global. Lo que demostró el estudio TANDEM, bueno, fue un beneficio en supervivencia global, básicamente duplica la supervivencia libre de progresión la duplica en comparación con anastrozol solo, sin tener un impacto significativo en supervivencia global, como ya habíamos visto. El estudio conducido por Johnston es el otro estudio que evaluó la combinación de un medicamento anti-HER2, que es la lapatinib, con letrozol. El estudio en total incluyó más de 1,200 pacientes, sin embargo, no discriminó por la presencia de HER2 o no. Y ya cuando analiza solamente a la población HER2, son 220 pacientes que tienen la sobreexpresión y que entonces sí se pueden analizar para eficacia. Lo que nosotros podemos ver es que cuando la combinación se da de forma indiscriminada, pues básicamente no hay ningún beneficio, pero cuando la vemos dirigida solamente a las pacientes HER2, sí hay un beneficio en supervivencia libre de progresión que es tanto clínica como estadísticamente significativo. En aras de evaluar estas vías de resistencia, bueno, se ha evaluado el uso de un inhibidor de mTOR, como lo habíamos comentado, que es everolimus. Y bueno, el estudio Bolero 3 lo que hizo fue evaluar el uso de everolimus en combinación con vinorelbina y trastuzumab. El estudio también, como lo vimos ayer, si bien estadísticamente nos da un beneficio en supervivencia libre de progresión, es un beneficio que clínicamente no es significativo, por lo que a pesar de que las guías de ASCO recomiendan su uso, yo también considero que este fármaco no debe ser empleado en este escenario. Entonces, bueno, ahora viene la pregunta de qué hacer, cómo vamos a aterrizar toda esta información en el panorama clínico. Bueno, lo que nos dicen las guías internacionales como el consenso de ASCO es de que taxano, trastuzumab y pertuzumab en primera línea es el estándar, ya que incrementa tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión. TDM1 es la segunda línea y bueno, de ahí podemos utilizar capecitabina lapatinib, trastuzumab lapatinib, lo que decía ellos consideran el uso de everolimus y bueno, finalmente mantener una terapia anti-HER2 por todo el tiempo. Sin embargo, no todas las pacientes encajan con esta guía de tratamiento, no todas las pacientes son una receta de cocina. Entonces, a mí me gusta un poco más este algoritmo para poder tomar la decisión terapéutica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es si es una paciente que debuta con enfermedad metastásica de nuevo o si es una paciente que ya ha estado expuesta a trastuzumab en el escenario adyuvante o neoadyuvante. En el caso de que sea una paciente que debuta con enfermedad de nuevo, lo primero que tenemos que evaluar es si es una paciente que es candidata a quimioterapia o no. En el caso de que no sea candidata a quimioterapia, ya sea por comorbilidad o por tener una enfermedad de bajo crecimiento, de poca agresividad, pues la sugerencia es dar un inhibidor de aromatasa combinado con trastuzumab o lapatinib. Y hasta que tenga progresión, bueno, entonces en ese momento considerar TDM1 o bien secuenciar quimioterapia hasta una tercera línea. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene enfermedad de nuevo y sí es candidata para quimioterapia, ya sea por sus condiciones generales o por el tipo de enfermedad que ella tenga? Bueno, lo que tenemos que considerar entonces en este momento, si docetaxel, trastuzumab y pertuzumab puede ser nuestra primera opción. Sin embargo, la opción de trastuzumab, vinorelbina o trastuzumab taxano sigue siendo una opción válida en este escenario. Ahora, cuando una paciente ya ha estado expuesta en el escenario adyuvante o neoadyuvante a trastuzumab y tiene una enfermedad de rápida progresión, trastuzumab y TDM1 son las opciones, pero si es una enfermedad que tuvo un intervalo libre de progresión muy largo, tal vez docetaxel, trastuzumab siga siendo la opción de primera línea. Ahora, esto obviamente no es lo que aprueba la FDA. En México creo que nuestras guías no son tan específicas como para decir qué paciente es candidata o no a un esquema de primera línea. Y bueno, creo que la práctica clínica y obviamente la existencia de los medicamentos son los que nos dictan a definir cuál es la mejor opción terapéutica. Muchas gracias.